Bienvenidos a Memorias de mi Pueblo, un programa radial dedicado a la identificación, preservación y difusión de la memoria histórica del municipio de El Playón, Santander. Cada semana, escuchamos a un sabedor o sabedora de nuestro pueblo, quien nos comparte su experiencia, conocimiento y vivencias en los hechos que han marcado a nuestro territorio, manteniendo viva la historia que nos une. Esta valiosa iniciativa es liderada por ASECOM, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en articulación con la emisora El Playón Estéreo, Corporación El Convite, Corcoldeín y la Alcaldía de El Playón. Porque la historia vive en quienes se atreven a contarla. Bienvenidos. Ay, mi playón. Ay, mi playón. Buen día, queridos oyentes, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a su emisora de confianza, la 88.2. Este proyecto se llama Memorias de mi Pueblo. Es un proyecto que busca la preservación de la memoria histórica de nuestro municipio del Playón a través de programas radiales y conversatorios. Esta importante iniciativa es liderado por ASECOM con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, a través del Programa Nacional de Concertación Cultural y en articulación con la emisora El Playón Estéreo, la Corporación El Convite, Corcoldeín y la Alcaldía. Bueno, damos la bienvenida a Santiago Botía, quien es nuestro moderador. Buenos días, Vale, a nuestra sabedora invitada el día de hoy, a todos los oyentes de nuestra emisora comunitaria La Voz de los Sagrados Corazones. Es un placer, como siempre, estar acá, pero sobre todo el motivo que nos congrega y es preservar la memoria histórica de nuestro municipio. Hemos venido en un programa maratónico, una serie de programas donde hemos conocido personajes de gran relevancia para la historia de nuestro municipio y que siempre será un honor tenerlos aquí en esta alma mater como lo es nuestra emisora El Playón Estéreo. A todas las personas que se sintonizan a través de las redes sociales, a través de la página de Facebook, a través del canal de YouTube, siempre bienvenidos. Este es un espacio también para que aquellos playoneros que no están en el municipio del Playón puedan conectarse y puedan también refrescar un poco la historia de nuestro municipio desde el lugar en donde se encuentren. Así que para ellos desde la distancia un saludo muy especial, y para quienes se encuentran aquí en el casco urbano, en cada una de las veredas, este es un espacio en el que nos congregamos cada sábado para escuchar estas memorias de mi pueblo. Toda la razón, Santiago, y qué alegría pues contar aquí con estos sabedores, aprender un poco de la historia de nuestro municipio. Y el día de hoy nuestra sabedora invitada es la señora Vicenta Jaimes González. Bienvenida. Muy buenos días. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación que me han hecho y ojalá que estas memorias las podamos tener en cuenta y sigamos recordando para nuestras futuras generaciones. Santiago, dos hechos históricos marcaron a nuestro municipio. Podríamos decir que la avalancha, que fue en 1979, y el conflicto armado. Cuán importante es saber de la historia, descubrir qué pasó y no pasar por alto estos dos hechos históricos, sino apropiarnos de ellos. Entonces, bueno, de esto se trata este proyecto, ¿no, Santiago? De escuchar desde la experiencia de nuestros sabedores qué sucedió. Y bueno, como usted lo había comentado en diferentes programas, vamos haciendo como un hilo de la historia, ¿se podría decir? Así es. Si bien es cierto, el Playón, lo hemos dicho reiteradamente, es un municipio joven, tiene mucho que aportar a la historia del departamento. Incluso sabemos que es un municipio de tránsito, un municipio que está ubicado en la vía nacional. Es el primer municipio que nos encontramos al entrar en el departamento de Santander por ese sector del país. Entonces es un municipio muy importante. Sin embargo, hay muchos aspectos que hay que destacar, pero hay que empezar por algo. Hemos nosotros decidido a través de este proyecto empezar a fortalecer por dos aspectos que consideramos que son de gran relevancia, como lo es la memoria histórica en torno a este acontecimiento de gran relevancia, como lo que usted mencionaba de la avalancha de 1979, y también el conflicto armado. El Playón se ha escrito con letras de sangre incluso, pero este programa no busca ser una apología al conflicto armado ni quedarnos en la tristeza producida por el conflicto, sino antes bien valorar la capacidad de resiliencia que ha tenido su gente, que a pesar del conflicto pudo salir adelante, que a pesar del conflicto hoy el Playón es un territorio de paz. Entonces son perspectivas que estamos viendo con cada uno de los sabedores, y es importante aclarar como siempre que hoy vamos a conocer
la experiencia de nuestro sabedor, desde su punto de vista, desde su vivencia, cómo vivieron estos hechos, y en torno a cada experiencia personal construir juntos esta memoria colectiva, que es lo que pretende Memorias de mi Pueblo. Así que, doña Vicenta, gracias una vez más por estar acá. Sabemos que usted es una persona líder de nuestro municipio, una persona que conserva en su mente y en su corazón los inicios y gran parte de la historia de esta hermosa localidad, y qué bueno que las nuevas generaciones crezcan con todas estas vivencias, que en 2000 años que ya no estemos, pues podamos ver esos programas, puedan las nuevas generaciones ver esos programas y recordar un poco de sus inicios, ya que tenemos el privilegio de conocer los fundadores que todavía están vivos. Así que, doña Vicenta, iniciemos a hablar de este acontecimiento que es de gran relevancia. Quedan ya muy pocas, podríamos así decirlo, muy pocas personas que vieron esta avalancha. Adentrémonos un poco en esa alegría que congregaba al pueblo. Éramos un corregimiento muy pequeño, dependíamos jurisdiccionalmente del municipio de Río Negro. Líderes, personalidades empezaron a gestar la ordenanza que le otorgara la vida municipal, todas esas gestiones, y finalmente se logra ese sueño de que el Playón fuera convertido en un municipio. Trasladémonos, por favor, a la alegría que evocaba en ese momento el pueblo al saber de que estaban naciendo como municipio. Bueno, pues primeramente que todo, yo le voy a dar gracias a Dios por tener la oportunidad de estar acá, dando como un recordatorio de todo lo que ha pasado en nuestro municipio, y así lo que vuelvo y digo, para que nuestras futuras generaciones sepan cómo era el municipio y hacia dónde estábamos y hacia dónde hemos llegado hasta el día de hoy. Sí, aquí el municipio era, en ese entonces, era un corregimiento del municipio de Río Negro. Hacía mucho tiempo estaban los líderes de ese entonces bregando a buscar que se pudiera llegar a ser municipio. Afortunadamente, con una resolución que dio el departamento, en esos días se llevó a cabo que fue municipio ese viernes 27 de noviembre del 79. Fue el día en que dieron a conocer que ya el municipio del Playón, que el corregimiento del Playón era municipio. La gente salió con sus caravanas, todo gritando, pólvora. Algunas personas en ese entonces pues no había muchos carros, acá habían poquitos carros, los poquitos carros que habían salieron y gritaban y había fiesta y todo. Eso fue el viernes. Todo trascendió en completa calma. El sábado, pues la gente estaba todavía muy contenta porque ya estábamos, como era, ya era municipio. Y desafortunadamente, pues después de que salimos de la Eucaristía a las 7 de la noche, empezó a caer un aguacero muy fuerte. Como a las 9:15, 9:45, algo así, no me acuerdo muy bien. Empezó a llover demasiado y siguió lloviendo, fue toda la noche lloviendo, y desafortunadamente ahí fue donde vino la avalancha y toda esa festividad y toda esa alegría y todo eso. Después de pasar de alegría se pasó fue a llanto y a miseria y a tristeza. Entonces ahí, pero gracias a Dios el municipio del Playón hemos sido personas muy fuertes, personas que hemos siempre querido salir adelante y no nos dejamos achicopalar por nada. Todo toca superarlo y toca salir adelante, porque eso nosotros como seres humanos, eso es lo que debemos de hacer. Yo vuelvo, insisto, vale, y oyentes, que una de las cosas que más agrava esta situación y que da un poco más de tristeza es esa confusión de sentimientos. Es decir, estaba la comunidad en aquella época celebrando caravanas, decía doña Vicenta, es decir, estaba efusiva porque es como si estuvieran cumpliendo años, un regalo, estaban naciendo como municipio. Y en medio de esa tristeza, en medio de esa alegría, en medio de esa efusividad,
llega el dolor, la desolación, la muerte, la confusión. Entonces lo que hace también grave es que la comunidad el día anterior, los días anteriores estaba reunido en torno a la alegría, días después se reúne en torno a la tristeza. Entonces es supremamente confuso estos hechos y pues una mezcolancia, podríamos así decirlo, de sentimientos encontrados en torno a esa situación. Un choque de emociones, Santiago, totalmente, porque también estaba la emoción de que íbamos a ser municipio y luego pues después de toda esta tragedia como el volver a tener que empezar. Sí, es un choque de emociones impresionante y es demasiado drástico. Porque pasa de ser una alegría, una euforia, todos súper felices, vamos a ser un municipio por fin y simplemente en cuestión de horas, porque fue en horas, porque ella nos comentaba, la señora Vicenta nos estaba comentando que empezó a llover aproximadamente a las 7 de la noche. No, a las 9:15, 9:45 más o menos. 9:45 aproximadamente, salieron de la Eucaristía todos súper felices y fue en horas que pues todo cambió y dio un giro muy drástico. ¿Dónde estaba usted ese día, doña Vicenta? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué recuerda, digamos, de ese día en particular? Ya pasadas las 9 de la noche que nos comentó que empezó a llover, todos felices. ¿Qué estaba haciendo usted ese día? Nosotros, ese sábado, nosotros habíamos como costumbre, veníamos a la Eucaristía el día sábado. Habíamos acabado de salir de la Eucaristía, yo estaba en la esquina de la calle 15 con Sexta, que vivía ahí a media cuadra, yo estaba ahí hablando con unos amigos y cuando de pronto empezó el aguacero durísimo, fue que empezó de un momentico a otro a llover hartísimo y yo me fui para la casa y mi amigo se fue para la casa de él y nos fuimos para la casa y nos estuvimos un ratico por ahí levantados y nos acostamos. Usted sabe que uno cuando está joven y empieza a llover, como que entre más llueve, como que más le gusta a uno porque dice, ay, tan rico. Y seguimos ahí en la casa, nos acostamos todos normal, como cuando a la 1 de la mañana aproximadamente, vuelvo y digo esto, llegaron algunos amigos de la parte de abajo, la familia del compadre Polo Velázquez, la familia Velázquez Rojas, llegó doña Silvia, llegó con los muchachos, con los hijos, y le tocó la puerta de mi mamá y le dijo, doña Mónica, háganos el favor y nos da posada, ábranos la puerta porque el río se metió. Mi mamá se levantó y abrió la puerta y sí, yo me levanté como uno, pues usted sabe que uno joven a veces es un poco como inquieto y me salí, mientras que ellos entraban, yo me le escapé a mi mamá y me llegué hasta la esquina y de ahí en la esquina yo miraba para la parte de abajo y en la parte de abajo más o menos donde está el parque de los niños ahorita, hasta ahí se veía una cadena ya de personas que venían y ya el agua le estaba por más arriba de la cintura, casi por el pecho. Venían saliendo y llueva y llueva y llueva y hasta ahí. Entonces ya después nosotros pues ya pasó, ya vimos, yo me estuve ahí un ratico mientras que llegaron y hablaron y por ahí tomaron tinto en la casa. Yo estaba ahí chismoseando, yo venía, yo iba y venía y mirando a ver, hasta que en fin ya mi mamá nos dijo, bueno, a dormir. Nos acostamos todos, listo, pero seguía lloviendo. Pero ninguno nos imaginamos que eso iba a ser para una cosa más tremenda, porque hasta ese momento ya se habían caído la casa de la esquina, la casa de don Silvino, ya se había caído. La casa donde está el parque era una casa grande, una casa de tapia pesada, ya se había caído esa casa. Bueno, nosotros seguimos acostados ya y cuando de pronto a las 5:30 antecitos de las 5, faltando como 5 minutos para las 5, llegaron y nos tocaron nuevamente la puerta. Nosotros no nos habíamos levantado. Llegó Marco, mi esposo, en ese entonces éramos amigos nada más. Llegó y tocó la puerta y le dijo, doña Mónica, usted tiene una escalera que me haga el favor y nos la preste. Dijo mi mamá, ¿y por qué? Dijo, no, doña Mónica, fue que el río volvió y se metió. Yo, mejor dicho, yo estaba acostada, todavía yo me levanté y salí nuevamente a la esquina. No, cuando ya, Dios mío, era que era horroroso ver uno todo lo que uno estaba viendo.
la gente por esos techos de la casa, gente prácticamente en ropa íntima y corriendo por todos esos techos. Uno gritaba, el otro también, el otro lloraba y la gente bregándola a bajar del techo. Y eso es impresionante, sinceramente. Eso es algo que uno nunca se le olvida. Nunca se le olvida a uno toda esa cantidad de gente que uno veía y así siguió y uno ya veía que ya como que las casas ya se estaban derrumbando, ya habían caído algunas casas de la parte de abajo. Entonces nosotros seguimos ahí mirando y nosotros decíamos a mi mamá, vámonos para arriba, para Pueblo Nuevo. Vámonos para arriba, no nos quedemos aquí porque de pronto, mire, el agua de pronto llega hasta acá y ella nos decía, pero ustedes si no tienen fe, ¿no? ¿Por qué nos vamos a ir de aquí de la casa? Tengan fe, que la fe mueve montañas. Y si Dios nos sabe mandar a todos a que nos ahoguemos, nos vamos para arriba, para la loma, y nos tumba la loma y nos vamos todos, nos decía él. Fue tanta la insistencia en nosotros hasta que en fin ella cerramos y nos fuimos para arriba, para Pueblo Nuevo. Y de allá veía uno la gente como corría, como gritaba, la gente del lado de Guacharacales que ya había en algunas casas. Se subían encima de los techos, ya estaban subidas, uno veía apenas que la casa daba 2 o 3 vueltas y purum para abajo, se ahogaba la gente. Y todas esas casas del orillo del río, todo eso ya se había ido, ya todas las casas se habían derrumbado por el agua. Eso es algo que en realidad uno, como que se le parte a uno el alma de ver que tantos amigos y tantas personas que uno conocía, todas se habían ahogado. Por eso hasta estos momentos nunca se sabe cuántos fueron los muertos. Nunca se sabe porque en esa época, como era día de mercado el domingo, el día sábado llegaba mucha gente de otras partes, llegaba gente, en ese entonces aquí el mercado era muy bueno el día domingo y la gente empezaba a llegar desde el día sábado, llegaba de Cáchira, de La Vega, de La Esperanza, de las veredas, a traer sus cositas de Bucaramanga. Inclusive llegaba gente de Bucaramanga a quedarse para madrugar porque aquí los mercados siempre han sido tempranos. Aquí el mercado empieza temprano y se acaba temprano. Y en esa época, a las 10, 11 de la mañana ya no había mercado, ya había pasado, ya era muy poquito lo que había porque la gente de las 5, 5 y media empezaba ya con sus ventas. Y nunca en realidad uno pensó que fuera a tocarle una tragedia de esas tan espantosa. Y por eso vuelvo y lo rectifico. Nunca se supo la cantidad de muertos porque había mucha gente de otras partes. Gente que venía a buscar la vida, a vender sus productos. Desafortunadamente, pues la vida es así y la naturaleza es así. Por eso yo le digo a la gente, cuidemos la naturaleza, no la maltratemos, querrámosla porque ella es nuestra vida, ella es todo lo que nosotros tenemos, todo se lo debemos a la creación, todo se lo debemos a la naturaleza. Es importantísimo, por eso, para la naturaleza. Muchas veces dice la gente, ay, pero ¿para qué árboles? Mire, los árboles hacen estragos, los árboles hacen esto, los árboles, miren, lo único que hacen es hacer desorden. Pero yo le digo, no, si no fuera por los árboles, entonces ¿cómo podríamos respirar? ¿Cómo podríamos tener? No se podría respirar un aire fresco porque no hubiera esa contaminación tan veraz. Entonces por eso tenemos que cuidar los árboles. Y hubo mucha gente en esa época que se pudieron salvar a través de los árboles, que se subieron a los árboles. Gente que uno conoce y que todavía viven aquí en el playa. Sí, doña Vicenta, para esa época, ¿en dónde vivía usted? ¿Cómo quedó su casa? Digamos, ¿qué recuerda usted, digamos, de ese lugar en el que su merced residía en ese momento? Bueno, nosotros, gracias a Dios, nosotros vivíamos aquí por la carrera sexta, entre 15 y 14. Ahí vivíamos. Gracias a Dios, ahí no llegó el agua llegó hasta donde está el hogar del anciano. Okay. Hasta ahí llegó el agua. ¿Hasta la mitad de la cuadra? Sí, hasta un poquito menos de la mitad de la cuadra llegó el agua.
y por la parte del frente, ¿no? Porque por la parte de atrás sí se llegó más arriba, hasta donde está por ahí lo que era de los señores Helves, hasta ahí por ahí llegó, porque todo eso como era, no habían paredes ni nada, todo eso eran casas comunicadas entre sí. Sí. Se metió el agua y hasta donde don Helves, todo eso se llenó de agua. No, nosotros no, gracias a Dios, como vivíamos aquí por aquí arribita y hasta ahí no llegó el agua, todo bien, todo ahí, al menos quedó una parte para poderle dar un alojamiento a algunas personas mientras que se podían volver a reubicar. Esa es una particularidad, ¿vale? De algo que está mencionando doña Vicenta, y es que en el tiempo de antes, y se puede constatar con un cuadro que está pintado en la Casa de la Cultura, las casas no son como las que están hoy en día, sino que las casas todas tenían como un patio común, ¿no? La parte trasera de las casas formaban pues todas, digamos, como un cuadrado, y todos tenían ahí como ese centro, digamos, que unía todas las casas, ¿sí? En la Casa de la Cultura hay un cuadro que está retratado y justamente lo que dice doña Vicenta, entonces se hacía mucho más fácil que el agua pues se expandiera por esos lugares. Si alguna persona tenía por ahí dividido el patio de la casa, el solar, como se llama, era por ahí con palos, por ahí con árboles o con una mallita, unos palitos de matarratón, y así los sellaban, los arreglaban como para separar un poquito, pero del resto no, del resto era todo hueco, todo ahí. Por ejemplo, hasta aquí está por la cesta, hasta la casa donde está el señor que vendía gas, hasta ahí llegó el agua por la parte de atrás. Todo eso se vino, como el agua venía aquí por la parte de encima de Guacharacales, se metió por esa calle y luego cogió todo eso y salía por las calles, por las casas, lo que era el hogar del anciano, que en ese entonces vivía don Alirio Moncada, y en la parte de arriba creo que vivía todavía don Mario Montagut, no me acuerdo muy bien, pero ahí esa casa era la don Mario Montagut, la donde es el hogar del anciano. Es que todo ese sector de la 15 era como lo más popular, ¿no? Era lo central, era la vida del pueblo, prácticamente la calle 15. Sí, antiguamente pues la calle más importante era la calle 15, porque era la única que estaba medio arreglada, la única que tenía comercio. Por ejemplo, indica la calle que da hacia arriba, hacia la policía. Esa calle era muy fea, esa calle se llamaba la calle de la amargura. Eso es lo único que había, era barro, monte, mugre por todas partes. O sea, la 15 era la calle de la felicidad, y la 14 era la de la amargura. Sí, porque aquí uno por la 15, todo lo que era religioso, cualquier actividad, cualquier cosa que se hacía, todo el mundo era por la calle 15 y llegaban, y como afortunadamente la plaza de mercado quedaba ahí en la parte de abajo, entonces todo el mundo era ahí y llegaba y la gente, todo lo más, el pueblo no era tan grande, el pueblo era pequeño, un pueblo muy bonito, un pueblo acogedor, donde todos nos conocíamos, donde todos éramos como una sola familia, había como esa integración. No había riqueza, pero sí había integración de las personas y las familias. Doña Vicente, usted menciona entonces que subieron a la parte alta del municipio, ¿sí? Subieron a Pueblo Nuevo, desde allí pues pudieron sobrevivir. ¿En qué momento bajan ustedes? ¿En qué momento dicen, bueno, ya como que pasó todo, vamos a bajar, a ayudar? Digamos, ¿cuáles fueron las horas siguientes a esto? Nosotros subimos, es que como siguió lloviendo y eso, pues no se sabía prácticamente de qué hora era, porque como estaba todo como nublado, como de la misma tristeza, todo estaba con ese congojo de la misma naturaleza. Nosotros subimos ahí como a las 8 de la mañana, yo creo. Y nos estuvimos un rato, o antes de las 8, no me acuerdo muy bien. Nos estuvimos un rato arriba en la cruz, nosotros nos subimos en la cruz y eso era impresionante, esa cantidad de gente mirando todo lo que estaba pasando en la parte de abajo. Ya después, cuando vimos que ya se había calmado el agua, bajamos y nos fuimos a mirar. Mi mamá no nos dejaba salir. Llegamos hasta allá, hasta la esquina, y de ahí mirábamos. Y lo único que uno veía era esto, subir personas, muertos. Y muchas veces como en todas partes, ¿no? Hay una catástrofe o hay alguna cosa
infortuta para un pueblo y llegan los dueños de la gente. Eso sí veía uno como todos esos almacenes, el almacén que era de abajo de doña Matilde Núñez, de don Rodolfo, uno veía la gente subir con cosas para ellos, cosas que se habían quedado buenas, pero no respetaban el dolor ajeno, lo que importaba era sacar las cosas. Y la gente, uno le daba como quién sabe qué, porque ver que la gente en medio de su tristeza, de su dolor, de ver que tantos muertos buscándolo, uno gritaba, ¿dónde estará mi mamá? ¿Usted ha visto a mi mamá? ¿Usted ha visto a mi papá? ¿Usted ha visto a mi hijo? ¿Usted ha visto tal cosa? No, nosotros no vemos. Ay, Dios mío, eso fue que se ahogó, eso fue que sabe dónde estará. Y veía uno que subían, la gente subía con gente muerta. Llegaba ya la gente muerta y la subían ahí en los brazos, en guantes. Y así culminó, y así tuvimos como unos 4 días buscando las personas que no quedaron en ese momento, no quedaron a flote de tierra, sino quedaron sepultadas o sabían más o menos dónde estaban. La gente se empezó a excavar y a buscar. Y así duraron siempre varios días buscando personas. Puede que suene fácil, pero para ese momento tuvo que haber sido un momento muy doloroso, muy duro. O sea, ir a buscar a un familiar, las zozobras, a ver dónde está, si está vivo, está muerto, se lo llevó el barrio. Totalmente, Santiago. Pues fue algo que me llamó bastante la atención, fue cuando ella dijo como que la gente les preguntaba, ¿ha visto a mi hijo? ¿Ha visto a mi mamá? ¿Ha visto a mi papá? O sea, siento que son preguntas muy desgarradoras porque uno dice, hay dos opciones, puede que se haya salvado, pero posiblemente no, y eso es como esa intriga debe ser muy fuerte. Y una cosa yo creo que es contarle, y otra cosa que uno le hagan ese tipo de preguntas en ese momento debe ser o sea, siento que debió ser una escena muy fuerte, ver cómo sacaban los cuerpos y el sentir esa impotencia de pronto de uno no poder hacer nada. En su momento decir voy a colaborarles, porque pues estaba también la prioridad de que pues de pronto uno no los podía colaborar como uno quisiera. Entonces siento que sí fue como muy fuerte y pues son escenas que de verdad a uno no le gustaría repetir ni vivir. De algún modo, usted nos decía, doña Vicenta, que su vivienda quedó, digamos que no alcanzó a llegar, no. Sí, pero mucha gente que sí se les llevó la casa, ya lo decía usted hace un momento. Esa gente, ¿en dónde se refugió? ¿Cuál fue como ese lugar de albergue? ¿Dónde empezaron como a reunirse? Pues la gente, lo que decía ahorita aquí la niña, que a uno le preguntaban de dónde se ha visto fulano y tal, y uno con esa impotencia sin poder decir, no, yo no sé nada, yo no he visto nada, yo no sé. Eso está bien, no se afane que eso está bien, pero uno en medio de su corazón decía, no, eso está muerto porque ya estaba todo destruido. Pues todas esas personas, la pregunta que usted me hace relacionada a que a dónde fueron vivir, la mayoría de gente, las que les había quedado la casa medio llena de barro, se fueron y empezaron a limpiar, y algunos pues se volvieron a reacomodar nuevamente en sus casas. Otros donde los amigos, otros dormían por ahí en la calle, sentaditos, esperando, porque como no les había quedado nada, solamente hubo personas que no les quedó ni siquiera una muda de ropa, nada, porque se les fue completamente todo, entonces no quedaron sino por ahí con la ropita que tenían. A veces veíamos personas que se bajaban nomás con la pijamita, sin nada, de los techos, y así, sin zapatos, sin nada, con el dolor. Y yo digo que en esos momentos de dolor y todo, uno no le interesa si hay casa o no hay nada, sino lo que le interesa es como si uno tiene su ser querido perdido, como que ese ser querido, decir uno, él está bien, así esté lejos, pero él está bien, yo sé que está bien. Y yo para mí digo, en ese momento las personas no
pues algunos sí pensarían en su casa que se me fue la casa, que yo quedé sin nada, pero otras no, otras personas pensarían, se fue todo, pero al menos tengo a mi familia. Pero ¿a dónde está? ¿A dónde está esa familia? Si estuviera al lado mío, pues yo decía, tengo mi familia, pero me hacíamos la pregunta, ¿dónde está mi familia? Me quedé sin nada y me quedé sin familia. Entonces, así es. ¿Cómo fue también, doña Vicenta? Ya hablamos de las horas siguientes, hablemos de los días siguientes. ¿Cómo fue esa solidaridad nacional, esa ayuda nacional, la llegada de organismos de socorro, todo el tema de la ayuda humanitaria? ¿Cómo fue esa recuperación ya, la recuperación de limpiar el pueblo, de decir, listo, pasó lo que pasó, hay que salir adelante? Sí, afortunadamente la gente del Playón pues somos gente muy trabajadora, muy berracas. Empezó el mismo día de la inundación, es que inclusive por eso fue que hubieron tantos muertos, porque a la 1 de la mañana el río se había metido y como se bajó la gente volvió y se metió a sus casas y empezó a limpiarlas. Y cuando llegó la de las 5 de la mañana, pues se llevó todo y por eso fue que hubo gente que quedó porque se fueron a limpiar las casas. Porque no decía, don Roberto Ortega decía, no se metan, el río se está creciendo, no se metan, no. La gente se metió a limpiar sus casas y cuando llegó la avalancha de antecitos de las 5 de la mañana fue donde hubo, que llegó, porque anteriormente sí era la 1 más o menos, a las 2:30, 1 de la mañana, sí habían habido algunos muertos, pero no así, ni se habían caído tantas casas. Y ya después, cuando el tiempo de que ya pasó todo, que ya pasó la inundación, que la gente ya empezó a limpiar, a arreglar, ese mismo día hubieron personas ya en la tarde que empezaron a hacer sopas, ollas comunitarias para darle a la gente. No había mercado, las pocas tiendas que habían quedado como unas 2 tiendas. La gente era exagerada, lo que si valía 100 pesos, ya no iban a cobrar 100 pesos, sino iban a cobrar 300, 500 pesos por los pocos productos que habían quedado. Pero gracias a Dios, la gente misma por ahí de los sectores empezó a llevar que yuca, plátano, que una cosa, que otra, y empezaron a hacer sus ollas comunitarias. Inclusive toda esta parte aquí del lado de la iglesia, donde fue el primer albergue, donde aquí lo que es del juzgado, eso era de la parroquia, es de la parroquia, pues no sé cómo estarán ahí los papeles, pero yo sé que eso es de la parroquia. Ahí fue donde se empezó a crearlo como las primeras oficinas para lo de ya el arreglo nuevamente del pueblo. Ya llegó Bienestar Familiar, llegó ya Defensa Civil de Bucaramanga, llegó policía, llegó ejército, ayudar a buscar muertos y ayudar a buscar las personas que estaban vivas pero estaban en otras partes, como a reubicar las familias. Y así duraron un poco de tiempo hasta que ya en fin, eso fue en el 79, como en el 80, ya en el 80 ya llegó, ya vino de la nación, ya vino el presidente, vino una media, vinieron todos ellos y ya empezaron, ya fue donde lo declararon nuevamente esto como municipio y fue donde nombraron al señor Otoniel Carreño como el primer alcalde municipal, no por voto popular sino por nombramiento de ese entonces del doctor Julio Ayala. Luego entonces ahí ellos eso fue como tan rápido que el Instituto de Crédito Territorial compró todo ese terreno de la hacienda La Nueva Granada, porque donde está el refugio y todo eso era una hacienda que se llamaba La Nueva Granada, era del señor Antonio Vera. El Instituto de Crédito Territorial compró eso y empezaron ya a subdividir. En el 81 ya estaban subdividiendo, ya estaban entregando los lotes y la gente a medida de que se fue ya acomodando,
En la parte de abajo donde está eso de Edgar Sanguino, todo ese restaurante, la gente llegó y hizo cambuche en todo eso. En todo eso hizo cambuche y hace mi tía, después de la inundación. Se había organizado en el pueblo nuevamente. Ya cuando ya llegó el Instituto de Crédito Territorial, que empezaron a entregar los lotes, que estuvo en cabeza de Otonil Carreño, empezaron a entregar a las familias damnificadas, las familias que habían perdido las casas, empezaron ya a reubicarse ahí en ese terreno. Y pues el Instituto de Crédito Territorial en ese entonces pues fue bien porque dio créditos también, dio los créditos para las personas que pudieran construir sus casitas y pudieran, no era mucha plata, pero en ese entonces cualquier 5.000 pesos era plata. Claro. Y ahí fue donde se empezó a organizar nuevamente el pueblo. Y mi pueblo querido antiguo era muy bonito. Era pequeño, pero era muy acogedor. Sí, digamos que ha venido evolucionando, ha venido cambiando y ahí es donde resaltamos la valentía de la comunidad perfectamente, y lo hemos dicho a varios sabedores perfectamente. O bueno, digamos, puede que suene fácil, pero perfectamente se puede haber dicho, no, vámonos para otro lado. Sí, también el miedo de otra posible avalancha, la zozobra, sí, y la pérdida de amigos, de familiares. Entonces valoramos que en aquella época los playoneros quisieron sacar adelante el municipio y se quedaron en esa linda localidad que lo que permite pues todo el avance en materia de población, en materia de organización. Ya hoy es un pueblo pues mucho más grande, más organizado, con unos barrios, con unas calles. Entonces digamos que fue avanzando gracias pues a todo el aporte de la comunidad en aquella época. Santiago, algo que resalto y pues es algo que tienen en común la mayoría de sabedores es que ellos no esperaban que ocurriera una segunda avalancha, porque en la primera como que no, pues entró el agua, todos fueron nuevamente a sus casas, y aquí volvió a entrar un personaje muy famoso que es el señor Roberto Ortega, que pues en honor a él pusieron, está el barrio Roberto Ortega, y pues qué bonito que aquí se vuelve a resaltar. Y que fue una de las personas que les dijo no entren a sus casas porque el río está creciendo, y bueno, qué bonito. Y pues digo, las personas no esperaban ese segundo round, como quien dice, y es algo que tienen en común los sabedores, que era como común que entrara al agua a sus casas, sacarlo, pero no con esa magnitud. Y a pesar de eso, de lo sucedido, de la tragedia, ellos siguieron. O sea, es lo que resalto, y pues totalmente de acuerdo con lo que dice Santiago. Ellos se quedaron, y gracias a ellos pues el municipio es lo que es, que gracias a ellos el municipio ha ido evolucionando, porque bueno, sí, nosotros decimos perfectamente, pero no sabemos ellos en qué estaban pensando en ese momento. Pero pues de otra persona decían, no, yo me voy. Yo, ¿para qué continúo acá si aquí puede volver a suceder lo mismo? Este lugar no es para construir porque puede volver a perder. Está otra vez la posibilidad de perder la casa, ese miedo. Pero aún así, resalto que la señora Vicenta dijo, los playoneros son fuertes, trabajadores, honrados, y pues gracias a eso estamos acá en este municipio. Así es, dos aspectos que me parecen también súper interesantes de lo que usted menciona, y es cuando después de que viene esa primera inundación, que seguramente fue solo agua, la gente se relajó seguramente porque el río bajó su cauce. ¿Por qué? Porque se estaba formando el represamiento, ¿sí? Que fue justamente lo que ocasionó pues ese golpe tan duro, ese impacto del lodo, de los árboles, de las piedras y demás. Entonces la gente dijo, no, ya el río bajó, cosa que era mucho más preocupante. El río bajó, pero ¿por qué bajó? Porque en la parte alta del municipio pues estaba represando, ¿sí? Entonces eso fue lo que relajó a la comunidad en su momento, y dijo, no, pues ya bajó el agua que tenía que bajar. Y allí es donde anda la tarea de don Roberto Ortega, por decir un caso, porque quizás muchos murieron como don Roberto Ortega. Don Roberto Ortega como la insigne de estas personas que dieron la vida para dar vida a otras personas, y que dieron la vida por intentar salvar a muchas otras. Entonces muchas personas también, doña Vicenta, quizás murieron tratando de sacar, y no solo personas, incluso pertenencias. Sí, claro.
Esa fue la situación, ¿no? Va que hubo mucha gente que murió porque veía a su amigo, veía a su mamá, veía a su hijo que se estaba ahogando y ellos usted sabe que uno como en ese afán uno no reacciona, sino uno cree que va a ser lo mejor y se bota uno al charco, como el cuento, y resulta que no se va solamente la persona que se está muriendo en esos momentos, sino se van los dos, y así pasó. Es que siento que debe ser muy fuerte ver a uno de pronto un ser querido, un amigo, y uno decir, algo tengo que hacer, y de pronto en sus ganas de querer hacer algo, pues arriesgaban su vida y lastimosamente no podían salir los dos. Por eso digo la posición de la señora Vicenta, que ella desde la parte de Pueblo Nuevo, viendo toda esa escena junto con su familia y decir, solo nos queda esperar a que pase porque nada podemos hacer, son escenas fuertes que, como lo decía la señora Vicenta, son escenas que no se borran. No, y que de la parte alta la visión era mucho más completa, doña Vicenta. Es decir, desde arriba quienes sobrevivieron a la avalancha desde el barrio Pueblo Nuevo tuvieron que haber tenido una óptica mucho más completa, un panorama mucho más desgarrador. Porque ciertamente yo, si sobrevivo aquí en la parte de abajo, pues veo una que otra escena. Solo una parte. Sí, una parte, pero desde la parte alta se ve, no me imagino esa escena que uno la ve en películas, que el agua, que el lodo, que una avalancha se lleve una casa. O sea, uno de pronto a veces de niño jugaba a eso, con el agua a tumbar una casa, pero verlo ya en vida real y saber de que ya hay paisanos míos, seguramente familiares, seguramente amigos, conocidos, vecinos, digamos, es un panorama mucho más desolador. E incluso la señora Vicenta nos comentaba los gritos, que la gente gritaba por ayuda, y el saber que uno no les podía colaborar es impactante. El ver el panorama, son escenas muy fuertes que pues a uno no le gustaría vivir. Y tenemos también, tenemos que estar preparados porque es que el playón, él nos está avisando sobre el río. Anteriormente, antes del 79, aquí hubo una avalancha, yo me acuerdo, como a las 2 de la tarde se metió el agua, yo estaba muy joven, nosotros estábamos viviendo allá frente a la carretera central, y estábamos viviendo en la casa que era antiguamente don Felipe Leal. Y nosotros nos tocó salir como a las 2 de la tarde, nos sacaron y el agua nos daba bien alto, más arriba de la rodilla, nos daba bien alto. Y siempre el agua se mete aquí por la séptima, siempre por ahí. A nosotros nos contaba una abuela, hace muchos años, yo estaba muy, muy niña, cuando vivíamos en la casa ahí al lado de la iglesia de la Angélica Pentecostal. Ahí vivía una señora Carmen Hernández, era la mamá de don Tito Rodríguez y de los Rodríguez de acá. Era una señora que ella era la que se encargaba en arreglar las vísceras del ganado en esa época. Y ella nos contaba que era que el río, en la época que ellos habían llegado aquí al Playón, que ellos tenían muchísimos años de vivir acá, que el río bajaba ahí por la séptima. Y yo creo que sí, porque en ese entonces esa parte era muy honda y ya habían unas piedras inmensas, ¿verdad? Que habían unas piedras inmensas. Y ya eso quedó así plano, pero fue después de la inundación, porque todo eso se llenó de barro. Y esa metida de agua a las 2 de la tarde fue siempre bastante grande. Y yo sí le digo a la gente, cuidemos las fuentes hídricas. No botemos cosas al río, cuidémosla, y esta contaminación tan berraca. Pues yo me voy a salir un poquito del tema, ¿no? Esta semana que fuimos estamos haciendo un curso de guaduas y nos fuimos para la parte de abajo, para el polideportivo, y eso es un sitio muy bonito, un sitio amplio y todo, pero desafortunadamente es un sitio que nomás con todas con todos esos caños que bajan ahí de cada casa, aguas residuales, dañan todo ese ambiente. Qué bonito que el municipio de Río se pudiera, ahorita ustedes que están también en esto de cultura, de turismo, que se piensa implementar aquí el turismo, se pudiera arreglar todo eso y tener como
unos pasaderos turísticos, al menos para vernos. Yo le comentaba a un señor, le decía, oiga, ¿no será posible que de pronto por medio de la alcaldía al menos hicieran un pozo séptico grande y metieran todas esas aguas residuales que bajan de esa parte de las casas? Porque es una lástima que nosotros mismos como seres humanos contaminemos tantísimas las fuentes hídricas, no sabiendo el daño que nosotros mismos nos estamos haciendo. Y debemos de cuidar la naturaleza. Yo le digo a la gente, cuidamos la naturaleza. Muchas veces uno se gana insultos porque le dicen a la gente, mire, no hay que talar árboles, mire, que no queme, que mire, que no dañe eso. Ay, ¿a usted qué le importa? No sea metida, es que usted nos va a dar la comida, es que usted nos va a pagar, es que usted nos va a ordenar, que nos va a seguir dándolo del mercado. Yo les digo, no, yo no les voy a seguir dándolo del mercado ni les voy a pagar. Pero si usted tiene conciencia, piense en usted, porque usted no sabe cuántos días vaya a vivir. Piense en sus hijos y en sus futuras generaciones, porque ¿qué les vamos a dejar a ellos? ¿Les vamos a dejar contaminación o les vamos a dejar un planeta donde al menos podamos respirar aire fresco? Así es una reflexión muy interesante, doña Vicenta, que tiene mucho que ver con el tema, y es que esto es un llamado también a la conciencia ambiental, ¿sí? Al cuidado de la casa común, el cuidado del medio ambiente, porque fue justamente un desastre de la naturaleza, fue algo que nosotros tenemos que pues estar muy conscientes de que si no hacemos uso razonable y adecuado del medio ambiente, podría naturalmente volver a pasar una situación como estas. Santiago, algo que resalto y puedo decir con las charlas que hemos tenido con los sabedores, uno de ellos nos contaba que el río también no era el río traicionero, porque pues como lo dice la canción, también era un río de alegría, y aquí la señora Vicenta nos hace la invitación a que cuidemos el río, porque perfectamente ellos podrían tener como que no, es que el río traicionero, como lo dice la canción, que la verdad es muy bonita y pues hace alusiva a la tragedia, pero ellos también lo miran como algo que hay que cuidar. Y, o sea, me gusta eso de que no lo ven como, o sea, sí fue una tragedia, pero también la han mirado como esa luz, esa esperanza, a pesar de aquel momento tan traumático. Han tratado de cuidar, de mirar el lado positivo de toda esta historia. Y es que el nivel del río ha bajado bastante. Una cosa impresionante. Pero es que entonces la pregunta es, por ejemplo, hace 20 años la gente se podía tirar de Puente Viejo, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. O del Puente de la Naranjera. Hace 20 años. Hoy 20 años no se puede. Ahora la pregunta es, dentro de 20 años, ¿qué va a haber? ¿Qué vamos a tener? ¿Sí? ¿Qué vamos a tener? ¿Sí? Eso es un llamado a la conciencia ambiental, justamente en esa misma línea de la preservación de la memoria, porque eso es aparte de la memoria histórica. Sí. Nuestro río, las fuentes hídricas, el Playón es uno de los municipios del departamento que más fuentes hídricas tiene. Entonces ¿qué estoy haciendo para aportar a esta historia, a esta memoria, a las nuevas generaciones? ¿Qué les voy a dejar? Entonces es un llamado a la conciencia ambiental de ¿qué agua podrá haber en 20 años? E incluso, Santiago, creo que la mayoría de playoneras tenemos recuerdos en alguno de los ríos aquí del municipio, y pues incluso los domingos por lo general aquí que está el típico paseo de olla, y es algo muy llamativo del municipio, es los ríos, y pues no sabía que hace 20 años uno se podía tirar de Puente Viejo. Pues la verdad yo siempre que sí fue con el río ya como que uno lo mira y dice, no, pero yo no me puedo lanzar de ahí, por eso quedé pensativa. Yo dije, hace 20 años no puedo creer que uno se podía tirar sin ningún problema. Hoy en día pues uno ve más piedras. Sí, de lo hondo, ¿no? Era todo mucho más hondo, las fuentes hídricas no tan contaminadas. El mensaje que da también doña Vicenta es muy interesante, porque digamos nos falta un poco de conciencia ambiental. Claro, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, y pues el río como baja todos los días, pues ensuciémoslo, pero pues llegará el día que de pronto no se puede hacer y que tendremos que valorar mucho más el agua. Es un mensaje muy lindo para ir concluyendo ese programa, ¿vale? Yo me quedo hoy de doña Vicenta, una mujer que a pesar del tiempo sigue amando el municipio como suyo, como propio, como su pueblito, lo decía ella, su pueblito de unas cuantas calles, su pueblito de unas cuantas familias, su pueblito unido, digamos que un pueblo muy, muy querido. Entonces me quedo hoy, y el mensaje de reflexión que nos deja doña Vicenta es muy interesante. ¿Sí? Su experiencia que pudo vivir a través de esta tragedia, pero no
le bastó esta tragedia, sino que siguió con su liderazgo cívico, su liderazgo social, su liderazgo ambiental a lo largo de la historia, que lo que hace es que sea muy reconocida y muy querida por todos los playoneros. Hoy en este programa me deja ese mensaje de reflexión la sabedora invitada del día de hoy. Bueno, a mí la sabedora invitada del día de hoy, que es la señora Vicenta, resalto también el amor por su municipio, por aquí, pues por esta tierra tan bonita, que a pesar de que vivió pues los dos hechos que marcaron bastante al municipio, ella no lo dejó de amar. Ella, al contrario, sigue aquí en el municipio compartiéndonos. De hecho, me comentaba fuera de acá del set que el Playón antes era unido, familia, y qué bonito que pues ella nos contaba también fuera de set que el Playón era pequeño, era pues como una tercera parte de lo que es ahorita, no, menos. Es bonito ver cómo el Playón ha evolucionado y pues gracias a estos sabedores que han venido y que decidieron quedarse y seguir luchando y trabajando por lo que es hoy en día el municipio del Playón Santander. Me quedo también con la invitación del cuidado de nuestro municipio, de la naturaleza y de los ríos. Quedé pensativa fue con lo del tema de que uno antes podía lanzarse también de Puente Viejo, así normal. Hoy en día pues uno mira y dice, no sería posible. Entonces también me quedo con el tema del cuidado ambiental. Doña Vicenta, ¿qué mensaje dejarle a las nuevas generaciones, a los playoneros que la están escuchando, para que sigamos trabajando en torno a la memoria histórica y sigamos trabajando para que este municipio siga creciendo y siga saliendo adelante? Bueno, mi mensaje que les voy a dejar es: querramos lo que tenemos. Querramos este lindo municipio que, a pesar de tantas dificultades que hemos tenido, ha sido un pueblo pujante, un pueblo que día por día queremos salir adelante. A la gente de nuestras veredas, tengámosles como ese respeto y respetemos la gente del campo, que la gente del campo es lo principal, porque gracias al campesinado, hoy gracias a Dios ya tenemos un reconocimiento como campesinado. Y gracias a esa gente es donde podemos al menos tener nuestros alimentos en la mesa. Yo quiero mucho el Playón, porque yo le digo a la gente, yo soy fabricación playonera. Mi familia vivía para el lado de Planadas, y yo nací aquí, en este hermoso municipio. Me criaron, estuve toda mi niñez, estudié acá, luego ya me volví grande, aprendí muchas cosas. Me casé, tuve mi hija y sigo aquí en el Playón, y yo quiero a mi Playón, lo quiero con todo el alma. Y yo le digo a la gente, si en realidad queremos este municipio, cuidémoslo y digamos que no, la gente afuera no hable mal del Playón. Si alguien va a hablar mal del Playón, defendámoslo, porque nosotros hemos sido gente berraca, gente que hemos querido lo mejor. Yo mi vereda, por ejemplo, cuando yo llegué allá a mi vereda de Tres Portones, yo desde el día que llegué a la vereda, yo me enamoré de esa vereda. Y a mí me dicen, ¿qué tal su vereda? Y yo digo, es la más linda que hay en el mundo. Es la vereda más linda, es la de Tres Portones. Todas son muy bonitas, pero para mí es la más linda, porque es la que yo quiero y la que llevo dentro de mi corazón. Entonces yo les digo a la gente, querramos este lindo municipio, sigamos adelante, sigamos unidos, dejemos como esas envidias, como ese que primero yo, segundo yo y tercero yo, que si hay para mí bien, y si no importa que los demás no coman, no. Sigamos unidos y sigamos que este pueblo nos conozcan, ya lo hemos dado a conocer a nivel internacional, lo hemos dado a conocer, pero sigámoslo dando a conocer por cosas muy bonitas, por ejemplo, relacionado al turismo. Aquí el turismo, si nosotros en realidad queremos este municipio, y yo se lo he dicho a las administraciones, porque yo no es de ahora, he estado trabajando en lo de turismo. Hagámosle, si ustedes, señores administradores, sinceramente quieren que el Playón tenga un reconocimiento, tenga un desarrollo y económicamente, metámosle la mano al turismo y metámosle la mano al campo, porque si no hay campo,
no tenemos nada. Si no hay vida con la naturaleza, no tenemos nada. Si no queremos a nuestros campesinos, a los animalitos, a todo lo que es relacionado con la naturaleza, a nosotros mismos, no tenemos nada. Démosle gracias a Dios porque sinceramente el Playón es un pueblo de paz. No hay riquezas, o sí tenemos las riquezas. No hay riquezas, no tenemos oro, no tenemos plata, no tenemos petróleo, pero tenemos el mejor tesoro que es el agua. Así es. Es el agua que es el mejor tesoro, que pueden haber mucho oro, pero nosotros no vamos a comer oro, no vamos a comer plata, no vamos a comer petróleo. Lo único que tenemos es agua y cuidemos esa agua, que es el futuro para nuestros hijos y para todos nosotros. De mi parte, sinceramente, muchas gracias por esta invitación que me han hecho y que ojalá tomemos conciencia para cuidar la naturaleza y para cuidarnos nosotros mismos, porque nosotros como seres humanos debemos de cuidarnos, porque si nosotros no nos cuidamos, ¿quién nos va a cuidar? Tengamos una vida sana, comamos bien, no decir comer bien pollo y carne todos los días, no, sino tengamos una alimentación sana para poder tener una vida sana y cuidar sobre todo. Para mí, yo les digo a la gente, primero que todo, el agua, porque si no hay agua, no hay vida. No hay vida, así es. Qué maravilloso mensaje, Santiago. Creo que pues resalto lo del tema del agua. No me he dado cuenta de eso, que el Playón tiene esa riqueza. Tenemos ese privilegio de decir, aquí en el municipio tenemos varios ríos, varias quebradas. Algo que de pronto le haya quedado así como del mensaje, me impactó. Sí, digamos, seguir invitando a la comunidad para que sigamos valorando, destacando personas como doña Vicenta que han dado toda su vida, han crecido, han nacido y han trabajado por mejorar nuestro municipio, nuestro cariño, nuestra gratitud para ellos y nuestro agradecimiento, por supuesto, a todos los sabedores que han estado aquí y nos han compartido parte de su historia. Ellos son, en esencia, la razón de ser de Memorias de mi Pueblo. Sí, relacionado a lo que contaba Santiago, de lo del río, sí, era verdad. Era verdad, el río aquí era una fuente caudaloso, era un río que daba gusto hasta abajo, hasta balsas desde arriba, desde chiquito, Vázquez Grande, todo eso, daba gusto uno meterse al río y es verdad que aquí la fuente era, y aquí siempre se ha caracterizado por las aguas, pero desafortunadamente con esta contaminación tan berraca que hay, ¿no? Si uno escucha hablar del Playón desde afuera y los paseos de olla del río, alguien siempre tiene que decir, yo iba al río, al Playón, pero ahora pues sí, justamente por esa contaminación ha perdido un poco de turismo. Totalmente de acuerdo, ahí resalta lo que dijo Santiago respecto al tema de los sabedores. Qué importante saber de historia, apropiarnos de ella. Y bueno, en cada programa vamos uniendo más las historias. Es como ¿cómo es que usted dice? Un hilo. Se va tejiendo la historia. Se va tejiendo la historia y bueno, en cada programa aprendemos algo nuevo y pues vamos aprendiendo un poquito de esos antepasados que gracias a ellos pues el municipio ha tenido esa majestuosa y bonita evolución, porque perfectamente pudimos quedar como un lugar donde ocurrió una tragedia y no volvió a surgir nada, pero gracias a ellos pues muchísimas gracias, señora Vicenta, por venirnos a compartir su historia. La señora Vicenta fue nuestra sabedora del día de hoy, la señora Vicenta Jaimes González, quien nos compartió pues una maravillosa historia de resiliencia, fuerza, una mujer trabajadora, una líder. Y bueno, a ustedes oyentes, gracias por acompañarnos el día de hoy. Si ustedes desean volver a ver este episodio o pues ver los próximos episodios en nuestra red social de Facebook, Emisora El Playón Estéreo, en nuestra página de YouTube, Emisora El Playón, o en nuestra emisora 88.2, La Voz de los Sagrados Corazones. Esto fue Memorias de mi Pueblo, es un proyecto que busca la preservación de la memoria histórica de nuestro municipio del Playón a través de programas radiales y conversatorios. Esta importante iniciativa es liderada por ASECOM con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes,
a través del Programa Nacional de Concertación Cultural y en articulación con la emisora El Playón Estéreo, la Corporación El Convite, Corcoldein y la Alcaldía de El Playón. Agradecerle a nuestro moderador Santiago Botía también por acompañarnos el día de hoy. Sí, gracias a todos los oyentes, a la sabedora invitada, a la emisora por gestionar estos espacios. Nos despedimos, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Que tengan todos un feliz día. Esto fue un capítulo más de Memorias de mi Pueblo. Hasta la próxima. Esto fue Memorias de mi Pueblo, un programa radial dedicado a la identificación, preservación y difusión de la memoria histórica del municipio de El Playón, Santander. Cada semana, escuchamos a un sabedor o sabedora de nuestro pueblo, quien nos comparte su experiencia, conocimiento y vivencias en los hechos que han marcado a nuestro territorio, manteniendo viva la historia que nos une. Esta valiosa iniciativa es liderada por ASECOM, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en articulación con la emisora El Playón Estéreo, Corporación El Convite, Corcoldein y la Alcaldía de El Playón. Porque la historia vive en quienes se atreven a contarla.